¿Y si la voz que te dice que renuncies se callara para siempre? ¿Y si la lucha a la que te enfrentas ahora no es una señal de que debes parar, sino de que estás a punto de abrirte camino? No se te dio este dolor para romperte, te lo dieron para construirte. Este momento en el que te encuentras, la presión, la fatiga, la duda, no es tu salida, es tu campo de pruebas, porque ningún hombre se ha levantado sin haberse quebrado antes, ningún imperio ha resistido sin tormentas, y ninguna mente se ha hecho de acero sin pasar antes por el fuego. ¿Dices que es difícil? Pues bien, eso significa que funciona. Este discurso no está aquí para tranquilizarte. No he venido a darte permiso para que te detengas. He venido a despertar la fuerza que vive bajo tu debilidad, la versión de ti que lucha, que ejecuta, que se niega a arrastrarse de nuevo a la comodidad. Que renuncien los que renuncian, que se retiren los temerosos. Pero tú, no te atrevas a abandonar. Has llegado demasiado lejos, has sobrevivido demasiado, y todo por lo que has luchado. Espera más allá de este dolor. Así que no te detengas aquí. Aquí no se rompe. Construyes aquí. Ahora ponte de pie dentro de tu propia mente, y deja que el mundo oiga tu silencio más fuerte que su ruido. Esta es tu hora. Comencemos. Cuando las cosas se ponen difíciles, la mayoría de los hombres buscan una salida. Empiezan a susurrarse mentiras. Quizá esto no era para mí. Tal vez ahora no es el momento adecuado. Tal vez ya he hecho suficiente. Pero déjame hablar a la parte de ti que recuerda quién eras antes de que el mundo te enseñara a retirarte. El dolor no es tu enemigo. La presión no es una señal para detenerse. La resistencia no es una luz roja. Es un guardián, una prueba, un umbral sagrado que solo unos pocos, los constructores, los hacedores, los que deciden, atravesarán. Y el hombre que la atraviesa no es el mismo que entró. Es más fuerte, más afilado, real. Ese es el propósito de las dificultades, desnudarte hasta que lo único que quede sea la verdad, hasta que cada excusa arda en el fuego, hasta que solo sobreviva la parte de ti que es inquebrantable. Andrew Carnegie me dijo una vez algo que nunca olvidé. Me dijo, la adversidad es el fuego refinador del destino. Quema al hombre débil, deja solo al hombre que está listo para liderar. Carnegie no surgió del privilegio. Era un pobre inmigrante escocés que trabajaba en una oficina de telégrafos y no ganaba casi nada. Pero cada hora que trabajaba, observaba, escuchaba, se preparó, y cuando llegó la oportunidad, no se acobardó, porque el fuego que atravesó, las largas jornadas, la incertidumbre, el bajo sueldo, ya había forjado su mente. Y aquí estás, en tu propio fuego. Y yo le pregunto, ¿qué dejará tras de sí este incendio? ¿Dejará a un hombre que se doblegó bajo presión? ¿O dejará a un hombre tan centrado, tan firme, tan dominante, que el mundo no tendrá más remedio que moverse a su alrededor? Carlos M. Schwab no era ajeno a la presión. Como mano derecha de Carnegie, se enfrentó a las tormentas de la industria, al rugido de la competencia, a la resistencia de hombres mayores, más ricos y con más experiencia que él. Pero lo que diferenciaba a Schwab no era su genialidad, sino su resistencia. No se rindió, se movió con rapidez, con decisión. Lideró desde el frente cuando otros se encogían en las sombras. Una vez le pregunté cómo afrontaba el miedo. Me respondió, Sr. Hill, el miedo es una niebla, y un hombre debe aprender a caminar hacia adelante incluso cuando no puede ver. Puede que ahora mismo no veas tu futuro con claridad. Puede que estés en la niebla del cansancio, rodeado de dudas, pero escúchame bien, sigues caminando, sigues moviéndote, sigues construyendo, porque el hombre que espera claridad nunca dirigirá. El hombre que dice, empujaré cuando sea más fácil, nunca llegará. Hablemos de Henry Ford, un hombre al que le dijeron que su visión era una tontería, que el coche era una novedad,
que nunca reemplazaría al caballo. Incluso sus propios ingenieros dijeron que su idea de un motor de 8 cilindros no se podía hacer. ¿Y sabes lo que les dijo? Constrúyelo de todos modos. No lo dijo una vez, sino una y otra vez, hasta que lo hicieron. Porque Ford entendió algo que el hombre medio nunca entenderá, que cuando todo parece resistirse a ti, no siempre es el mundo el que te pone a prueba. Es tu mente, preguntando, ¿realmente quieres esto? Y no respondes con palabras, sino con persistencia, ejecución implacable, identidad inquebrantable. Ford no se detuvo porque fuera difícil. Se convirtió en Ford porque era difícil, y siguió adelante de todos modos. ¿Crees que el éxito llega con facilidad? ¿Crees que los hombres que construyeron naciones, industrias, inventos, movimientos, lo hicieron con comodidad? Number lo hicieron cansados, lo hicieron mal entendido, lo hicieron rodeados de dudas, de los demás y de ellos mismos. Pero se trasladaron de todos modos, porque habían tomado una decisión, y ni una sola vez abrieron la puerta a la retirada. Permítanme ser claro con ustedes. Si ahora estás cansado, bien. Significa que has estado en la arena. Si estás dudando ahora mismo, bien. Significa que estás superando los límites de lo que creías que eras capaz de hacer. Si estás bajo presión, bien. Significa que estás haciendo algo importante. Pero no dejaré que renuncies. Porque dejarlo ahora no es solo una traición a tus objetivos, es una traición a tu identidad. Y conozco al hombre en el que te estás convirtiendo, el que sigue apareciendo, el que no escucha al miedo, sino a la visión, el que prefiere sufrir por un propósito a vivir en la mediocridad. Deja descansar a la multitud. Que duden, que se vayan cuando se ponga pesado. Pero tú no puedes renunciar, porque este fuego en el que estás te está haciendo, y cuando te levantes de ella, no sí, sino cuando el mundo sabrá que no tuviste suerte, que no tuviste talento, que no te salvaste. Te forjaron. Continúa. No te atrevas a renunciar. Debes comprender algo ahora, quizá más profundamente que nunca. El dolor que sientes hoy no es un castigo, es un proceso, un rito sagrado de iniciación, un horno que quema los bordes blandos, las vacilaciones, las ilusiones, y solo deja hierro. Y sin embargo, ¿qué hace la mayoría de los hombres cuando sienten ese fuego? Huyen, buscan consuelo, se refugian en lo que les es familiar. Pero tú no harás eso. No fuiste hecho para huir. Fuiste construido para resistir. Fuiste construido para construir. Y nada que valga la pena ha sido construido sin costo. Hablemos claro. Habrá días en los que nada te salga bien, cuando las voces a tu alrededor cuestionen todo lo que estás haciendo, cuando incluso los pequeños pasos hacia adelante se sientan como arrastrar piedra cuesta arriba. Y en esos días, la tentación susurrará. Quizá debería hacer una pausa. Quizá debería ir más despacio. Quizá debería abandonar. Pero esos susurros no son tu voz. Son la voz de la deriva. La voz de la vieja identidad que intenta arrastrarte de vuelta a la seguridad, a la comodidad, a la versión de ti que nunca terminó nada. Y se acabó vivir así. Ahora debes hablar más alto que esos susurros. Debes decir, no, no me voy a ninguna parte. Puedo estar cansado, puedo estar agotado, pero no estoy roto. No me rendiré, y no dejaré este capítulo sin terminar. Este es el momento en que tu identidad cambia, no con una celebración, sino con una elección. La elección de continuar, la elección de soportar el peso, aunque te tiemblen las piernas, la elección de no echarse atrás. Cuando Abraham Lincoln dirigía una nación en guerra, no fue recibido con aplausos. Fue atacado por todos lados, burlado, calumniado, traicionado. Su gabinete lo cuestionó. El pueblo dudaba de él. La guerra se prolongó más de lo esperado, y aún así, se mantuvo en pie. Tranquilo, concentrado, inflexible. Llevó la carga de la nación, no porque fuera invencible,
sino porque había decidido lo que debía hacerse. No le movía el ruido, no se dejó llevar por la fatiga, estaba anclado en su propósito. Y eso es lo que debes estar ahora, anclado, anclado a tu misión, anclado a tu futuro, anclado al hombre en el que dijiste que te convertirías. No habrá aplausos por esta decisión, no habrá público mirando, ninguna recompensa instantánea, solo silencio y dolor y progreso. Pero no te equivoques. Cada día que atravieses esta tormenta, estarás construyendo una vida que ninguna tormenta podrá sacudir. Aquí es donde te ganas la corona. No cuando es fácil, no cuando te sientes bien, pero ahora, cuando es difícil, cuando es pesado, cuando cada parte de ti quiere parar, y no lo haces. El hombre que continúa cuando podría abandonar, se convierte en innegable. Y esto es lo que el mundo no te dirá. La mayoría de la gente se rinde justo antes del momento que lo habría cambiado todo. Estaban a una conversación, de un cliente, a un nuevo hábito, un representante más, una llamada más, un amanecer más de disciplina, y lo dejan pasar. Porque las cosas se pusieron difíciles. Deja que esto se grabe en tu mente. Tú no eres la mayoría de la gente. No eres normal. No te guías por los sentimientos. No te guías por la facilidad. Usted sigue el propósito. Sigues una visión. Sigues un código. Y ese código está grabado en tu espíritu con palabras como implacable, resistente, despiadado. Y ese código no incluye la renuncia. Cuando Thomas Edison trabajaba en la luz eléctrica, fracasó miles de veces. Vio cómo explotaban sus materiales, vio cómo la gente le llamaba tonto, vio cómo su propio equipo cuestionaba la misión. Pero ¿sabes lo que nunca hizo? Nunca dudó del resultado. Ya había decidido cuál sería el final, y cada fracaso no era más que otra confirmación del progreso. Así es como debes ver ahora este momento de tu vida. No es una derrota, no es un muro, es un pasaje, y tú lo estás atravesando, con la cabeza alta, la mirada al frente y el corazón lleno de decisión. No te detengas cuando sea difícil. Te vuelves más duro. No se retrocede ante la resistencia. Te elevas a través de él. No preguntas, ¿lo conseguiré? Dices, mira cómo construyo esto hasta que no quede ninguna duda. Y si nadie aplaude, sigues. Si nadie ve el trabajo, sigues adelante. Si nadie cree en ti, cree tú. Ejecuta. Termina. Porque el fuego en el que estás ahora mismo es temporal, pero la fuerza que dejará en ti, eso durará para siempre. Continúa. No te atrevas a renunciar. Llegará un día en que toda esta presión, este dolor, esta fatiga, esta soledad, tendrá sentido. Un día en que el peso que llevabas se convierta en la fuerza que llevas, cuando el silencio que soportaste se convierta en la quietud de tu alma, cuando el trabajo que hiciste en la oscuridad se convierta en la luz que otros siguen. Pero ese día solo le llega al hombre que se niega a acostarse. No llega a los listos, no llega a los que tienen derecho, llega a quien siguió adelante cuando no había recompensa visible, que construyó cuando nadie creía, que no preguntó cuánto tiempo llevaría, sino que simplemente dijo, el tiempo que haga falta. Hablemos de nuevo de un hombre al que estudié más que a ningún otro, Andrew Carnegie. Cuando llegó a Estados Unidos, era un pobre chico inmigrante. Solo tenía hambre. Hambre de conocimiento, de oportunidades, de grandeza. Empezó como mensajero en una oficina de telégrafos. ¿Y crees que su camino ascendente fue fácil? Number trabajó muchas horas, sacrificó la comodidad, le pasaron por alto, le pagaron mal y dudaron de él. Pero continuó. A cada trabajo que aceptaba, daba más de lo que se esperaba de él. Cada obstáculo al que se enfrentaba le servía de entrenamiento. Soportó la presión porque tenía una visión mucho mayor que sus condiciones, y a través de un implacable movimiento hacia adelante, a través del sacrificio sin aplausos, construyó un imperio de acero y se convirtió en el hombre más rico de su tiempo. Pero más que su fortuna, lo que importa
es su ejemplo. Nos demostró que la grandeza no nace, se construye, y se construye en silencio, con sudor, con decisiones difíciles, con perseverancia, cuando otros se habrían derrumbado. Esa misma sangre corre por ti. Ese mismo fuego existe en tu mente. No estás aquí solo para sobrevivir, estás aquí para construir, para crear, para liderar. Y la única forma de cumplir esa vocación es seguir caminando, sobre todo cuando te tiemblan las piernas, porque aquí es donde la mayoría de los hombres abandonan. Confunden presión con castigo, confunden incomodidad con fracaso. Creen que difícil significa equivocado, pero nada más lejos de la realidad. Duro significa que te están forjando. Duro significa que has dejado atrás el viejo yo. Difícil significa que estás en medio de la montaña y el pico está más cerca de lo que piensas. Permítanme que les recuerde a Charles M. Schwab, que pasó de ser un humilde oficinista a presidente de US Steel a las órdenes de Andrew Carnegie. Schwab no era el hombre más brillante de la sala, pero tenía un rasgo que le hacía inestimable. Nunca dejaba de producir. Cuando otros se paralizaban por las dudas o esperaban planes perfectos, Schwab se movía, actuaba, lideraba, y en tiempos de caos, construía. Eso es lo que hace a un hombre insustituible. Eso es lo que hace a un hombre inmortal en la memoria de la historia. No lo listo que era, no cómo suavizar su camino, pero cómo llevó la carga sin quebrarse. Y tú también llegarás a ser ese hombre, si te niegas a que la presión se convierta en una excusa. Permítanme decirles ahora, con absoluta certeza, que esta tormenta pasará. Este capítulo se cerrará. Este peso se levantará. Pero cuando lo haga, la verdadera pregunta será, ¿en quién te has convertido gracias a ello? ¿Te retiraste, esperaste, gimoteaste y deseaste días mejores? ¿O te has levantado? ¿Decidiste que ese sería el momento que te haría inquebrantable? Di esto conmigo ahora, y dilo como un hombre que lo dice en serio. No me encojo ante la presión, me forjo con ella. No huyo del dolor, me levanto a través de él. Cuando las cosas se ponen difíciles, voy con más fuerza. No son solo palabras, son tus armas. Úsalos. Úsalas por la mañana cuando vuelva el peso. Úsalas por la noche cuando te asalten las dudas. Úsalas cuando la vieja voz diga, esto es demasiado. Porque esa voz no es tu futuro, es tu pasado, suplicándote que vuelvas, pero ya has dejado atrás a ese hombre, y lo que te espera, si mantienes el rumbo, es una vida tan sólida, tan arraigada, tan inquebrantable, que ni el propio miedo se atreverá a llamar de nuevo a la puerta. Sigue andando. No reduzcas la velocidad, no lo dudes, y no te atrevas a renunciar. Ahora no, nunca. Llega un momento en el camino de todo constructor en el que el mundo se calla, los aplausos cesan, los resultados no llegan, el progreso se ralentiza, y en ese silencio, una pregunta resuena tan fuerte que ahoga todo lo demás. ¿Sigue mereciendo la pena? Esta es la prueba que separa a los hombres que chapotean de los que dominan. Porque todo el mundo empieza con fuego, todos empiezan con un objetivo, pero solo unos pocos continúan cuando los resultados desaparecen y la lucha se multiplica. Es aquí, en el oscuro medio, en los días en que el impulso se desvanece, donde te forjas o te olvidas. Déjame decirte algo que pocos dirán claramente. El dolor que sientes no es una señal para abandonar. Es la señal de que por fin estás en el proceso de convertirte. No en la versión de ti que empieza las cosas, sino en la versión que las termina. No el hombre que hace planes, sino el hombre que los ejecuta a través de la resistencia. Cuando Thomas Edison estaba metido de lleno en sus trabajos sobre la luz eléctrica, ya se había enfrentado a más de 5.000 fracasos. El dinero se agotaba. Los medios de comunicación se burlaban de él. Sus propios trabajadores se preguntaban si la idea llegaría a funcionar.
Pero Edison se negó a abandonar la idea porque los resultados aún no habían llegado. Al contrario, hizo que los resultados fueran inevitables al negarse a parar. Cuando un joven periodista le preguntó si alguna vez se había planteado abandonar, respondió: «Joven, no he fracasado. Solo he encontrado 5000 formas que no funcionan». Entienda lo que eso significa. Él ya había decidido el resultado. No necesitaba verlo. Lo eligió. Eso es lo que hacen los hombres de destino. Se comprometen tan profundamente que la realidad no tiene más remedio que alinearse. Y te lo digo ahora, debes hacer lo mismo. Deja de preguntarte si vas por el buen camino solo porque te duela. El camino correcto es el que más duele al principio. Corta tu debilidad, revela tus dudas, saca a la luz todas tus excusas y te reta a seguir adelante. Henry Ford no fue muy celebrado cuando decidió crear un vehículo para el hombre corriente. Se rieron de él, le atacaron. Incluso sus ingenieros de mayor confianza dijeron que el proyecto era imposible. Pero Ford no buscó su aprobación. Ya veía la cadena de montaje en su mente. Ya sentía el producto en las manos de la gente. Y así, cuando le dijeron que no se podía hacer, les dijo simplemente: «Constrúyelo de todos modos». Eso es poder. Eso es claridad. Y ese es el estándar al que debes atenerte ahora. Este momento en el que estás, esta presión, esta duda, es la puerta a todo lo que dijiste que querías. Pero la mayoría de los hombres nunca la atraviesan. Vuelven atrás. Se dicen a sí mismos que volverán a intentarlo cuando sea más fácil. Se mienten a sí mismos con frases como: «No es el momento adecuado» o «Quizá esto no esté hecho para mí». Number es para ti, pero solo si terminas lo que empezaste. Porque los sueños no pertenecen al hombre que los planea, pertenecen al hombre que sufre por ellos, quien los construye cuando es aburrido, que camina a través de la tormenta cuando el viento le grita que dé marcha atrás. Permítanme contarles lo que aprendí de Charles M. Schwab, uno de los más grandes ejecutivos de la era industrial. Una vez me dijo: «Señor Hill, los hombres que huyen cuando las cosas se ponen difíciles no se dan cuenta de que estaban a 3 metros del oro». Y es verdad. He visto cómo sucedía una y otra vez. Hombres que estaban a una decisión, a un día, a un acto de disciplina del gran avance, abandonaban. Y no fue porque les faltara habilidad. Era porque les faltaba resistencia. Por eso os digo ahora: aguantad. Soportar el silencio. Soportar la presión. Soportar las horas que no se ven. Porque los que continúan cuando es difícil son los únicos que merecen la recompensa cuando llega. Repite conmigo y dilo como si lo sintieras. No me detengo cuando se pone difícil, me inclino. No busco escapar, busco dominar. El dolor no es una razón para abandonar, es la prueba de que me estoy reconstruyendo. Deja que estas palabras vivan en tu pecho. Deja que te anclen cuando el camino se enfríe. Deja que se conviertan en tu ritmo, un ritmo que el miedo no pueda interrumpir. Porque el hombre que sigue caminando, incluso cuando la luz desaparece, incluso cuando los aplausos se apagan, incluso cuando nadie cree, no solo sobrevive a la tormenta, se convierte en él. Hay un secreto que el mundo rara vez dice en voz alta, una verdad que solo conocen los pocos que han estado al borde del colapso y han seguido avanzando. Tu mayor fuerza siempre se revelará cuando ya no te queden fuerzas, no cuando estás motivado, no cuando estás ganando, sino cuando estás cansado, solo, cuestionándote todo. Es en esos momentos, cuando la mayoría de los hombres se rinden, cuando se forma el hombre del destino. Verás, cuando las cosas se ponen difíciles, tu vieja identidad empieza a morir. La identidad que buscaba comodidad, que quería resultados rápidos, que necesitaba elogios para seguir adelante. Esa versión de ti no puede sobrevivir a la presión. Y eso es un regalo. Porque la presión no solo rompe a los hombres, sino que los purifica.
Déjame que te hable de Abraham Lincoln. Cuando Lincoln llegó a la Casa Blanca, el país ya se estaba fragmentando. Los estados se estaban separando. La guerra era inevitable. Los consejeros vacilaban. La confianza pública era baja. Y el peso de una nación dividida recaía sobre sus hombros. Pero Lincoln no vaciló. No buscó respuestas más fáciles ni aplazó la responsabilidad. Soportó la presión. Soportó la carga. Y a través de esa resistencia implacable, le dio a Estados Unidos su columna vertebral. No se hizo gigante porque fuera fácil. Se convirtió en uno porque siguió apareciendo cuando la mayoría de los hombres se habrían derrumbado. Ese es el tipo de hombre en el que debes convertirte ahora. No estás aquí para conseguir una victoria cómoda. Estás en esto para evolucionar, para despojarte de todo lo blando y temeroso que hay en ti y emerger como un hombre que dirige su mente, ordena sus emociones y se mueve con una dirección inquebrantable. Permítanme repetirlo. Las cosas se ponen difíciles no para detenerte, sino para estirarte. ¿Quieres valor? Se construye cuando te tiemblan las manos y te mueves de todos modos. ¿Quieres disciplina? Se forja cuando tu cuerpo dice, descansa, y tu mente dice, una más. ¿Quieres creer? Se cultiva continuando a través de los días en los que tus pensamientos intentan traicionarte. Andrew Carnegie, el hombre que forjó mi forma de entender la riqueza y la voluntad, me dijo una vez, ningún hombre se hace poderoso hasta que deja de exigir que las cosas sean fáciles. Lo decía en serio, de verdad. No buscó el camino de menor resistencia. Eligió el camino que exigía todo su ser, porque sabía que era ahí, y solo ahí, donde surgiría su grandeza. Me dijo, la montaña no se hace más pequeña, tú te haces más fuerte. Y tú, amigo mío, te estás haciendo más fuerte ahora, aunque aún no lo sientas. Hagámoslo práctico. Cuando las cosas se ponen difíciles, y lo serán, esto es lo que hay que hacer. No te retires. Emprendes una pequeña acción, aunque sea imperfecta, aunque sea invisible para el mundo. La acción, no la motivación, es tu salvavidas. Vuelve a tu objetivo, vuelve a tu propósito definido. Léelo en voz alta. Vuelve a conectar con tu misión. El miedo se multiplica en los hombres que olvidan por qué empezaron. Elimina el ruido. No expliques tu cansancio a nadie. No busques consuelo en gente que nunca ha construido nada. Siéntate en silencio y recuerda quién eres. Ensaya tu poder. Repítelo. Estoy hecho para esto. Dilo con seguridad, no porque te sientas fuerte, sino porque decides serlo. Y entonces, continúas. Continúa cuando nadie esté mirando. Continúa cuando cesen los aplausos. Continúas cuando el miedo susurra. Quizá esto no merezca la pena. Porque tu constancia, en el dolor, en la presión, en el silencio, es la prueba de que te estás convirtiendo en un hombre al que este mundo no puede doblegar. Así que permítanme dejarles con esto. Dilo en voz alta, con fuerza, con fuego, sin titubeos. No he terminado. No he terminado. No renuncio. Me levanto. Porque el hombre que se vuelve imparable no es el que empieza rápido. Es el que se niega a detenerse, por muy lento que se vuelva el camino. Y ese hombre eres tú. Llegará un momento en el camino de todo hombre, un momento silencioso, casi invisible, en el que el dolor será más fuerte que el progreso. Cuando la meta que una vez gritaste con certeza, ahora se siente como un susurro bajo el peso de la lucha. Ese momento no es una señal para detenerse, es una señal de que te estás acercando al umbral en el que la mayoría da marcha atrás, y unos pocos siguen adelante. Que quede claro, el dolor no es el enemigo es la comodidad, el susurro seductor que te dice que te conformes, que aflojes, que te acomodes. La comodidad es la verdadera asesina de la grandeza, porque no llega como una tormenta. Aparece como una cama caliente en una mañana fría, y te convence de que te quedes ahí para siempre.
Charles M. Schwab, uno de los mayores magnates del acero de su época, lo entendió con una claridad mortal. Schwab trabajó a las órdenes de Carnegie, no porque fuera el hombre más hábil de la sala, sino porque tenía el fuego necesario para soportar la presión que la mayoría de los hombres evitaban. Cuando no se alcanzaban las cuotas de producción, cuando aumentaban las tensiones en las filas, Schwab no se escondía detrás de los informes ni retrasaba la acción. Entraba directamente en el horno del problema y permanecía allí hasta que aparecía una solución. ¿Por qué? Porque no buscaba la comodidad, sino el crecimiento, y comprendió que el crecimiento y la comodidad son enemigos. Esa es la lección. El dolor no es un castigo, es preparación. Significa que ya no vives al nivel del hombre que solías ser. Estás entrando en algo más elevado, algo más pesado, y los músculos de tu mente, tu voluntad y tu carácter se están rompiendo y reformando bajo la tensión. Eso no es fracaso, eso es formación. Y esto es lo que el hombre medio pasa por alto. Cuando el dolor aumenta, bajan el ritmo, justifican el abandono. Dicen cosas como, tal vez esto no está destinado a ser. Pero los pocos, los poquísimos que se levantan, toman el dolor como la confirmación de que su crecimiento ha comenzado. Permítanme hablarles de Thomas Edison. Edison no nació para ser brillante. No era el pensador más dotado por naturaleza, pero tenía algo poco común: tolerancia a la incomodidad. 10.000 veces no pudo producir una bombilla de trabajo. 10.000 veces. No 10, no 100, 10 millones. Ahora imagínatelo. Imagina la presión mental, el estrés financiero, el ridículo público, la duda interna. Y aún así, siguió adelante. Cuando le preguntaron por qué no se rendía, dijo algo que los débiles mentales no podrían entender. No he fracasado. Solo he encontrado 10.000 formas que no funcionan. Ahora haz una pausa. Reflexiona. No es un hombre que huye del dolor. Es un hombre que lo asumió tan plenamente, tan implacablemente, que el dolor pasó a ser irrelevante, solo parte del proceso. Y si pudo hacerlo, con el mundo dudando de él, sin más contratiempos en sus manos, ¿qué excusa tiene usted? No estás demasiado cansado, estás demasiado cómodo. No estás roto, sino que te están abriendo. No estás atascado, estás llamado a moverte con más fuerza que nunca. Así que esto es lo que te pido en estos momentos en los que las cosas se ponen difíciles. No ablandar. No te refugies en la lógica. No disfraces su miedo de tomarse un descanso. Apóyate. Inclínate tanto que el miedo pierda pie. Apóyate tan fuerte que la comodidad ya no pueda sostenerte, porque el hombre que avanza con dolor se convierte en el hombre al que no se puede detener cuando recupera la fuerza. Di esto ahora, con el pecho. El dolor no me debilita, me agudiza. La comodidad no es mi objetivo, el crecimiento sí. Cuando se pone difícil, voy más fuerte. Este es el punto de inflexión, no en tu trabajo, ni en tu entorno, en tu identidad, porque a partir de este momento, el dolor ya no será tu razón para parar, será tu razón para levantarte. ¿Continuamos? Si observara al hombre que admira, aquel cuya determinación nunca se tambalea, cuyas decisiones son definitivas, cuyos movimientos parecen inevitables, podría pensar que nació así. Pero se equivocaría. No nació inquebrantable. Se hizo inquebrantable gracias a una cosa: la repetición. No el talento, ni suerte, ni siquiera brillantez. Repetición. Déjame decirte algo que la mayoría de los hombres nunca entenderán. Tu identidad, esa voz en tu cabeza que te dice quién eres, no es permanente. Es un patrón. Y los patrones pueden reescribirse, reconstruirse, reforzarse. Si lo haces durante el tiempo suficiente, si lo dices con la suficiente emoción, si actúas con la suficiente coherencia, el viejo yo desaparece y nace uno nuevo. Esto no es inspiración, esto es ingeniería. Volvamos a Henry Ford,
un hombre que tuvo poca educación formal, pocas ventajas tempranas y ningún éxito inmediato. Pero Ford repitió una cosa más que ninguna otra: creencia. Dijo: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. No era una cita ingeniosa para un cartel, era la base de su ser. No repetía limitaciones, repetía posibilidades. No ensayaba el fracaso, ensayaba la certeza. Y al hacerlo, una y otra vez, día tras día, entrenó su mente para ignorar la duda, hasta que la duda dejó de reconocerle. La pregunta es: ¿qué has estado ensayando? ¿Has estado ensayando la indecisión? ¿Repetición del fracaso? ¿Repitiendo pensamientos que pertenecen a alguien más débil que el hombre en el que te estás convirtiendo? Porque la repetición no es solo lo que haces, es en lo que te conviertes. Y cada vez que repites la debilidad, la refuerzas. Cada vez que repites la duda, construyes una mente que ve a través de la lente del miedo. Pero cada vez que repites fuerza, aunque aún no se sienta real, empiezas a instalar una nueva identidad, una que no se acobarda, una que no se doblega. Thomas Edison lo sabía. Sus laboratorios no eran solo lugares de invención, sino templos de repetición. No triunfó por inspiración, triunfó por constancia. Cada fracaso no era un paso atrás, sino un paso adelante, porque se inscribía en un patrón más amplio: seguir adelante, pasara lo que pasara. Esa es la mentalidad de la maestría. Así que ahora te digo, si quieres ser inquebrantable cuando la vida te presiona, no esperes a tener motivación. Construye disciplina. No esperes a tener valor. Repite coraje. Dilo en voz alta, no una ni dos veces, sino todos los días. No vacilo, no me retiro. Actúo sin demora. Escríbelo, háblalo, camina con ella, hasta que la identidad que repites se convierta en la única que reconoces. Debes empezar a programar tu identidad, no tus tareas, tu identidad. Cada mañana, tú dices en quién te estás convirtiendo. Cada noche, confirmas quién eras ese día. Y entre medias, actúas como si ya estuviera hecho. Así es como los hombres se vuelven a prueba de balas. No por suerte, no hablando, por repetición. Uno no se vuelve intrépido por accidente. Te vuelves intrépido por elección, repetida hasta que se convierte en instinto. Así que vuelvo a preguntarte, ¿a quién ensayas? ¿El viejo tú? ¿Quién duda? ¿Quién se detiene? ¿Quién va a la deriva? ¿O el nuevo tú, que habla con claridad, actúa con fuerza y se niega a retroceder? Elige. Y luego repítelo, implacablemente. Dilo ahora, con certeza. Todos los días repito fuerza. Todos los días instalo la disciplina. Cada día me convierto en un hombre al que no se puede doblegar. Esto no es filosofía. Este es tu plan. Imprímelo en tu alma, porque el hombre que domina la repetición, el propio Masters, y el hombre que se domina a sí mismo, no teme a nada. Continuemos. Dices que quieres fuerza. Dices que quieres poder. Dices que quieres convertirte en el hombre que no puede ser sacudido. Pero déjame preguntarte, ¿qué haces cuando llega la presión? Porque todo hombre habla de grandeza hasta que el peso golpea, hasta que aparece la prueba, hasta que la vida te aprieta la mano contra el pecho y te pregunta, ¿lo dices en serio? La presión no es el enemigo. La presión es la prueba de quién eres. Cuando construyes una espada, debe atravesar el fuego. Cuando construyes un hombre, debe pasar por la resistencia. Así es como se forja la grandeza, no en la paz, sino en el conflicto. No en el aplauso, sino en el silencio. No cuando las cosas son fáciles, sino cuando todo grita, renuncia. Y tú dices, no. Thomas Edison lo entendió mejor que la mayoría. El hombre fracasó más de 10.000 veces antes de que la bombilla diera lugar al éxito. ¿Y cree que esos fracasos fueron silenciosos?
Creen que no vinieron acompañados de voces, del mundo, de su propia mente, que decían, «Ya basta». Pero Edison no se acobardó, porque ya lo había decidido. La presión no le asustó, sino que le aclaró. Reveló el acero de su espíritu. Eso es lo que hace la presión. Te revela. Si te retiras, significa que nunca has construido realmente los cimientos que decías tener. Pero si te levantas, aunque duela, aunque tiembles, aunque te sangren las manos, entonces la presión se convierte en tu cuna, no en tu tumba. Abraham Lincoln, en la noche más oscura de la historia de Estados Unidos, durante la Guerra Civil, estaba siendo desgarrado por todos lados. La mitad del país le odiaba. Sus aliados dudaban de él. La sangre de hermanos derramada en un suelo destinado a la unión. Sin embargo, Lincoln no se rindió. Soportó la presión. La superó. Porque tenía una visión de unidad más fuerte que la atracción de la destrucción. Esa visión lo hizo inquebrantable. Tú también te enfrentarás a tu guerra. Puede que no sea en un campo de batalla. Puede que no sea público. Pero llegará. El día en que tu fuerza no sea teórica, sino que deba demostrarse. Y ese día te definirá. Permítanme ser muy claro. Si huyes de la presión, huyes del poder. Si evitas el estrés, evitas la fuerza. Si solo buscas la facilidad, te condenas a la debilidad. Pero si aceptas la presión, si la ves como la oportunidad de convertirte en el hombre que dices ser, entonces cada carga se convierte en una herramienta. Cada prueba se convierte en un maestro, y cada tormenta se convierte en una forja para la columna vertebral irrompible que estás construyendo. Déjame darte un principio que te servirá para el resto de tu vida. El dolor no es un castigo, es un permiso para levantarse. En el momento en que sientes resistencia, es cuando la mayoría de los hombres abandonan. Pero tú no, ya no, porque ahora lo sabes. La presión no está en tu camino, es tu camino, y cada segundo que la soportas, te haces más difícil de parar. Dilo en voz alta, la presión no me debilita, revela mi fuerza. La resistencia no es el final, es el principio. Cada vez que la vida intenta doblegarme, me vuelvo más agudo. No te conviertes en un diamante en silencio. Te conviertes en un diamante bajo el peso. Y la única pregunta es, ¿resistirás lo suficiente para salir del otro lado, inquebrantable, intocable? Repítelo a diario, y lo conseguirás, porque el hombre que entrena bajo presión es el hombre que no puede ser derrotado. Sigamos adelante. Hay una verdad a la que todo hombre debe enfrentarse, tarde o temprano, y la mayoría espera demasiado para afrontarla. No se puede llegar a la cima con una mano sujetando la cuerda de seguridad. No puedes conquistar tu vocación manteniendo una puerta abierta a la retirada. Si quieres ganar, debes eliminar la opción de perder. No en el mundo, sino en tu propia mente. Quema el puente. El hombre que deja una vía de escape nunca se compromete del todo. Su energía está dividida. Su mente está en conflicto. ¿Y el miedo? El miedo vive en la presencia de opciones. Opciones para retrasar. Opciones para retirarse. Opciones de ir a lo seguro. Pero el hombre que decide, el que decide de verdad, no deja margen para dar marcha atrás. Quema el barco. Rompe el salvavidas. Se compromete con el camino, aunque éste se vuelva empinado, oscuro y doloroso. Porque para él, el resultado no es una posibilidad, es una exigencia. Andrew Carnegie me enseñó esta ley de primera mano. Una vez dijo, un hombre que busca la grandeza debe destruir primero toda excusa que le permita seguir siendo pequeño. Y lo vivió. Cuando decidió salir de la pobreza y convertirse en el líder industrial del mundo, no dejó una puerta trasera abierta a la comodidad o la mediocridad. Trabajó como si su vida dependiera de ello, porque así era. Carnegie no perseguía la riqueza, perseguía el compromiso, un compromiso total e inquebrantable con un objetivo singular.
Y ese compromiso hizo que todos los obstáculos fueran temporales. Henry Ford hizo lo mismo. Cuando se enfrentó al colapso financiero, a la humillación pública y a una competencia feroz, no buscó otra industria a la que dedicarse. No pensó en el fracaso. No se preguntó, ¿y si no funciona? Dijo, funcionará, porque me niego a pensar en otra cosa. Eso es lo que parece quemar el puente. No es poético, es estratégico. No es emocional, es esencial. Porque mientras puedas volver atrás, lo harás en cuanto aumente la presión. La mente subconsciente escucha atentamente. Si le alimentas con dudas, incluso sutiles, incluso ocultas, encontrará la forma de sabotearte. Pero cuando dices, no hay vuelta atrás, y lo refuerzas con repetición, decisión y acción, tu subconsciente se alinea con la misión. Dice, no tenemos otra opción que ganar. Déjame decírtelo claramente. No llegarás al final de tu propósito mientras arrastres el pasado detrás de ti. No te convertirás en el hombre que naciste para ser mientras sigas aferrado a las excusas del hombre que solías ser. Así que pregúntese, ¿qué puentes debes quemar? ¿Qué salidas debes cerrar? ¿Qué versión de ti debes enterrar para que surja otra más fuerte? No se trata de imprudencia, se trata de finalidad. Se trata de decirle a tu propia mente, no damos marcha atrás. Di esto ahora. No me entretengo en escapar. No coqueteo con el fracaso. Avanzo y no miro atrás. Deja que esas palabras se conviertan en el muro que impida el paso al miedo. Deja que se conviertan en los cimientos sobre los que se construye tu identidad. No necesitas más motivación. Necesitas más finalidad. Tienes que quemar el puente que una vez mantuvo vivo el miedo y caminar hacia tu futuro con nada más que fuego a tus espaldas. Porque el hombre que no deja camino de vuelta se convierte en el hombre que debe encontrar un camino hacia adelante. Y siempre lo hace. Pasemos a la siguiente parte, en la que destruiremos la ilusión de la sincronización perfecta y desbloquearemos la mentalidad de la ejecución inmediata. ¿Vamos? Hay una mentira peligrosa que ha detenido a más hombres de lo que el fracaso jamás podría. Es el mito del momento oportuno, la creencia de que un día, cuando las estrellas se alineen, cuando la presión desaparezca, cuando las finanzas sean perfectas, cuando llegue la confianza, entonces un hombre actuará. Pero que quede claro, no hay un momento adecuado. Solo existe el ahora y el no ahora. Eso es todo. Cualquier otra categoría es ficción. El hombre que espera las condiciones ideales es el hombre que muere con su mejor obra, aún atrapada en su mente. Thomas Edison no esperó a tener permiso. No esperó a tener el equipo perfecto, el laboratorio perfecto, el titular perfecto. Empezó, actuó, y fracasó más veces que la mayoría de los hombres. Pero esos fracasos fueron fracasos de acción, no fracasos de vacilación, y por eso tuvo éxito. Entiéndelo bien, el movimiento atrae el impulso, pero la indecisión atrae más indecisión. Cada vez que te retrasas, tu subconsciente escucha el retraso y piensa, esto es peligroso, no estamos preparados, no nos movamos. Y así te alambra con el miedo. Y pronto, la idea que una vez iluminó tu alma, ahora te aterroriza. No porque sea imposible, sino porque te has detenido. Permítanme compartir algo que Henry Ford entendió mejor que cualquier hombre de su generación. La velocidad importa. No la velocidad en los resultados, sino en las decisiones. Velocidad en la ejecución. Ford dijo una vez, no puedes construir una reputación sobre lo que vas a hacer. Piensa en ello. No se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, esperando a que todos estuvieran de acuerdo. Actuó antes de que creyeran. Construyó antes de que aplaudieran. Se movió y obligó al mundo a adaptarse. El hábito más peligroso que puede adquirir un hombre es la indecisión. Porque se disfraza de sabiduría, parece responsable, parece inteligente, suena a solo ser precavido.
pero en realidad es miedo disfrazado de smoking. Es miedo disfrazado. Y le roba a los hombres su destino convenciéndolos de esperar. Debes acabar con esta creencia, ahora. La creencia de que mañana será mejor. La creencia de que, algún día, estarás preparado. Algún día es el lecho de muerte de los sueños. Nadie se hace grande por accidente. Ningún hombre mira hacia atrás a una vida de maestría y dice, esperé hasta que se sintió perfecto. Dice, me moví cuando era difícil. Actué cuando no me sentía preparado. Confié más en mi decisión que en mis emociones. Abraham Lincoln no esperó a que llegara la paz para pasar a la acción. Hizo la guerra a la injusticia. Hizo declaraciones audaces en tiempos de división. No pidió a la nación que se calmara primero, sino que se adentró en la tormenta, porque la misión era más importante que el momento. Y eso es lo que debes hacer. Debes empezar antes de sentirte preparado. Debes moverte aunque te tiemblen las manos. Debes confiar en tu identidad, no en tus sentimientos. Di esto ahora. No espero a sentirme fuerte. Actúo, y la fuerza viene después. No soy un hombre que espera, soy un hombre que se mueve. El momento es ahora, porque yo lo digo. Eso es lo que entiende el subconsciente. Órdenes repetidas con convicción emocional. Verás, cuando actúas antes de sentirte preparado, ocurre algo asombroso. Tu sistema nervioso se pone al día. Tu confianza aumenta en la acción. Tu mente empieza ya a obedecer a tu identidad en lugar de a tus excusas. Esta es la ley del poder. La acción reconvierte al hombre. No actúas porque te sientas preparado, sino porque has actuado. Así que te reto, deja de buscar el momento adecuado. No existe. El reloj es tu enemigo. El calendario es una herramienta de cobardes cuando se utiliza para retrasar el destino. Su misión le espera. Su próximo paso le espera. ¿Y el miedo? El miedo es esperar que te lo pienses un poco más. No lo hagas. Muévete ahora y deja que el mundo observe confundido cómo construyes sin permiso. Hay una razón por la que la mayoría de los hombres no terminan lo que empiezan. No es porque carezcan de habilidad, no es porque carezcan de recursos, es porque carecen de dominio sobre la única cosa que gobierna cada decisión, cada acción, cada momento de coraje o de retirada. Esa cosa es emoción. Permítanme hablarles con absoluta claridad. El hombre que no controla sus emociones nunca controlará su destino. Las emociones son como el tiempo. Cambian, cambian, van y vienen sin previo aviso, sin horario, sin garantía. Si tu sentido de la orientación depende de cómo te sientes, serás esclavo de los estados de ánimo. Actuarás cuando estés contento, te estancarás cuando estés cansado y te rendirás cuando te encuentres con un reto. La verdad es que los sentimientos no son hechos, son sugerencias, susurros, huéspedes temporales en la casa de tu mente. Pero la mayoría de los hombres los tratan como a reyes, obedeciendo cada subida, cada bajada, cada señal interior, como si la emoción equivaliera a la verdad. No es así. La emoción es reactiva. El propósito es proactivo. Andrew Carnegie me dijo una vez, el hombre que aprende a gobernarse a sí mismo, pronto gobernará a muchos. No se refería a gobernar con la fuerza, sino con el ejemplo, a través de la presencia, a través de la capacidad de mantenerse firme cuando otros se derrumban. Eso empieza con una habilidad, el dominio emocional. Déjame preguntarte, ¿cuántas veces has traicionado tu futuro por una emoción pasajera? ¿Cuántas veces has cedido al miedo, a la duda, a la ira, al cansancio, y has elegido el camino más fácil? La verdad es que no son los días difíciles los que definen a un hombre. Es en quien se convierte en esos días difíciles. Cuando la presión aumenta, cuando el plan falla, cuando te despiertas con una tormenta dentro, ¿qué haces? La mayoría de los hombres se retiran, justifican, lo retrasan. Dicen cosas como, hoy no.
No estoy en el momento adecuado. Mañana retomaré el camino. Pero esta es la realidad. Cada vez que das a tus emociones la última palabra, debilitas tu identidad. Le enseñas a tu subconsciente que tus sentimientos son más poderosos que tu misión, y pronto ese se convierte en tu ritmo. Pero el hombre que se domina a sí mismo, actúa a pesar de lo que siente. No niega sus emociones, las anula. Eso es lo que separa al constructor del soñador. Le pondré un ejemplo. Thomas Edison tenía motivos para renunciar. 10.000 fracasos, burla pública, la presión financiera, la presión del tiempo, las expectativas y las dudas, pero no permitió que la frustración o la fatiga se convirtieran en su guía. Actuó de todos modos, y con esa decisión entrenó a su sistema nervioso, a su mente subconsciente y a su propia alma para seguir la identidad, no la emoción. Cuando le preguntaron cómo había soportado un fracaso tan incesante, Edison respondió: «No he fracasado, he encontrado 10.000 formas que no funcionan». ¿Comprendes la fuerza que hay detrás de esas palabras? No es solo un dicho ingenioso, es una disciplina de mando emocional. Ahora déjame hablarte directamente. Habrá días en los que no querrás continuar, cuando te duele el cuerpo, cuando tu corazón se siente pesado, cuando el resultado no está claro y tu mente está llena de dudas. Y en esos días debes actuar de todos modos, porque el hombre en el que te estás convirtiendo, tu verdadero yo, no está determinado por cómo te sientes. Él se revela por cómo respondes cuando tus emociones te piden a gritos que te retires. El control emocional no consiste en fingir. No se trata de suprimir el dolor, se trata de anularlo. Se trata de ser el capitán de tu barco cuando el mar está embravecido. Henry Ford no era ajeno a las tormentas emocionales. Fue criticado por los periódicos, traicionado por sus socios y puesto en duda por las masas. Sin embargo, siguió construyendo porque se había entrenado a sí mismo para actuar con coherencia mecánica. Tanto si el día era fácil como brutal, Ford seguía adelante. Esa coherencia se convirtió en su ventaja. Entonces, ¿cómo se construye este tipo de control? Déjame enseñarte la disciplina. Nombra la emoción, pero no la obedezcas. Cuando surja el miedo, di: «Esto es miedo». Cuando venga la ira, di: «Esto es ira». Pero luego dices: «No obedezco esto, actúo de todos modos». ¿Por qué? Porque nombrar te separa del sentimiento. Elimina la ilusión de que tú eres la emoción. No es así. Eres el observador. Y el observador puede elegir. Aférrate a la identidad, no al estado de ánimo. Tu identidad debe ser más poderosa que lo que sientes en un momento dado. Debes ensayar esta verdad todos los días. Soy el hombre que se mueve pase lo que pase. Dilo en voz alta. Dígalo a menudo. Deja que tu subconsciente lo oiga hasta que se convierta en algo predeterminado. Porque si tu identidad está ligada a la acción, no a la comodidad, tus acciones estarán por encima de tu estado. Crea rituales que activen el poder. Los hombres más grandes que he estudiado no esperaron a sentirse poderosos. Tenían rituales para invocarlo. Andrew Carnegie meditaba a diario sobre su propósito definido. Charles Schwab empezaba cada mañana repasando su misión, no consultando las noticias ni los cotilleos. Usted debe hacer lo mismo. Crea anclas. Pueden ser tus afirmaciones, una ducha fría, un paseo en silencio, una declaración en el espejo. Sea lo que sea, repítelo, a diario, porque la repetición crea estabilidad emocional. Espere resistencia y acéptela. El constructor no maldice el martillo por ser pesado, se entrena con él. Así que cuando llegue la emoción, el miedo, la duda, la fatiga, no te escandalices. Dale la bienvenida como a un viejo rival. Sonríe y di: «Has venido otra vez. Bien, vamos a bailar». Y entonces actúas, te mueves de todos modos.
permítanme recordarles lo que Abraham Lincoln cargó sobre sus hombros: el destino de una nación dividida, la carga de la guerra civil, los gritos de la crítica pública. Y sin embargo, aguantó, escribió, lideró. No permitió que su dolor privado se convirtiera en parálisis pública. Eso es control emocional. No se trata de ser insensible. Se trata de estar tan alineado con el propósito que las emociones del momento no puedan desviarte de la misión. Di esto conmigo ahora. No soy mis sentimientos, soy mis decisiones. No obedezco a la emoción, obedezco a la misión. Siento miedo, siento dudas, pero me muevo de todos modos porque dirijo mi estado. No son afirmaciones, son órdenes. No las dices para tranquilizarte, sino para reestructurarte. Porque cada vez que actúas con poder sintiéndote débil, construyes una columna vertebral de acero, y con el tiempo, el miedo que antes te dominaba se convierte en un susurro. La duda que una vez te estancó se vuelve irrelevante. La indecisión que antes te mantenía en tu sitio se vuelve imposible de acceder, porque tu identidad ya no te lo permite. Esto, amigo mío, es fruto del control emocional. No esperes a que llegue la paz para moverte. Traes la paz con tu movimiento. No buscas la calma, la encarnas. Y cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el peso es grande, no te derrumbas. Levántate. Actúa tú. Y el mundo se adapta. Avancemos ahora hacia la siguiente y última parte de este discurso, en la que plantaremos la bandera de la finalidad y declararemos la guerra a la propia retirada. Reuniremos todo lo que hemos aprendido y terminaremos lo que empezamos. ¿Estás preparado? Digamos ahora la última palabra, no para concluir, sino para comenzar de nuevo con más certeza, más poder, más fuego del que jamás hayas conocido. Porque este no es el final de un discurso, es el nacimiento de un hombre nuevo. Y ese nacimiento no se produce con una sola decisión, ocurre con la repetición. Debes volver a oír estas palabras, debes decir estas verdades de nuevo. Debes volver a este mensaje, no una ni dos veces, sino a diario, hasta que la versión de ti que solía dudar, que solía plegarse, que solía encogerse, ya no esté viva. Porque la transformación que deseas no es una chispa, es un ritmo. Es el refuerzo diario, deliberado e implacable de la identidad, hasta que se convierte en incuestionable. No se escucha esto una vez y se cambia. Instálalo tú. No se trata de inspiración. Lo tratas como una instrucción. No esperes a que el mensaje vuelva a ti. Vuelve a él. Eso es lo que entendieron los hombres más grandes que he estudiado. Andrew Carnegie no se hizo poderoso gracias a una sola conversación o a un destello de perspicacia. Volvía a sus creencias cada día. Repetía su propósito. Alimentaba su mente con las mismas verdades una y otra vez, hasta que ya no quedaba lugar para la contradicción. No meditó una vez, meditó para siempre. Henry Ford también conocía la ley, cuando dijo: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. No estaba siendo poético, estaba siendo preciso. Describía la ciencia de la creencia por repetición. Instaló tan profundamente el pensamiento del éxito que los pensamientos de duda no tuvieron oxígeno para vivir. Usted debe hacer lo mismo. Este discurso no es un mensaje. Es un espejo al que debes volver hasta que el reflejo se convierta en lo que tú eres. Debes levantarte cada mañana y escucharlo de nuevo. Debes caminar con él en tus oídos, cuando el día se siente pesado. Debes cerrar los ojos por la noche y ensayar las líneas que te llaman a elevarte por encima del miedo, la fatiga, los estados de ánimo fugaces. Porque cada vez que repites este discurso, lo haces más profundo. Cavas una nueva zanja en el paisaje de tu subconsciente, y esa trinchera se convierte en el camino que tus pensamientos comienzan a recorrer automáticamente. Que quede claro, el hombre que escucha una vez
se entretiene. El hombre que escucha 10 veces está inspirado, pero el hombre que escucha a diario y pronuncia las palabras con fuerza se transforma. Es la ley de la autosugestión. Es la ciencia de la identidad. Debes grabar estas verdades en tu alma. Di esto conmigo ahora. No olvidaré en quién me estoy convirtiendo. No dejo que el miedo reescriba mi programación. Repito el poder hasta que el poder se convierte en algo natural. Porque la verdad es simple, amigo mío. No eres débil. No estás roto. Simplemente no estás capacitado. Y el entrenamiento comienza con la repetición. Todos los hombres que llegaron a ser grandes, Edison, Carnegie, Ford, Schwab, Lincoln, conocían el mismo secreto. Si repites la creencia con emoción el tiempo suficiente, ésta sustituye a toda limitación. Así que digo esto ahora, con fuerza y finalidad. No dejes atrás este mensaje. No pase a lo siguiente. No trate este discurso como otra dosis de motivación. Esta es tu disciplina ahora. Te levantas y tocas este discurso. Caminas solo. Repites sus palabras. Sientes que te asaltan las dudas, pero las anulas con estas líneas. Porque repetir no es aburrido. Es el cincel que da forma a la piedra. Y si quieres ser forjado, si quieres ser inquebrantable, inamovible, innegable, entonces debes martillar estas verdades en tu espíritu diariamente. Lo olvidarás, irás a la deriva. Eso es humano. Pero si repites, si regresas, si vuelves a comprometerte con estas verdades una y otra vez, al final te despertarás una mañana. ¿Y el hombre que temía al mundo? Se irá. Y en su lugar, un hombre que se mueve con el silencio. Un hombre que atraviesa la resistencia como el viento. Un hombre que ya no espera la fuerza, porque la fuerza se ha convertido en su defecto. Repite. Esa es la instrucción. Mañana no. Ahora. Repite hasta que la duda no encuentre tu nombre. Repítelo hasta que la indecisión no pueda entrar en tu postura. Repítelo hasta que tu voz lleve el peso de la identidad, no del esfuerzo. Repítelo hasta que tus acciones ya no requieran motivación. Repítelo hasta que la disciplina se convierta en algo natural. Y cuando las cosas se pongan difíciles, como así será, no te derrumbarás. No gritarás pidiendo ayuda. No te refugiarás en el pasado. Estarás de pie, no porque te apetezca, sino porque te has entrenado para ello. Y cuando llegue ese momento, cuando te enfrentes a la prueba, no dirás, no sé qué hacer. Oirás resonar estas palabras en tu alma. Oirás este ritmo, este fuego, esta norma. Y te moverás, porque la repetición te construyó para esto. Así que dilo por última vez, con toda la fuerza de tu voz. No necesito sentirme preparado. Repito preparación. Yo no busco la fuerza, la hablo. No escucho una vez, lo vivo a diario. Esta es su última palabra, tu comienzo, tu nuevo ritmo, tu renacimiento. Y ahora, volvamos al principio. Y empezar de nuevo, que se repita.